Hola jóvenes, soy la Inge Danira y como siempre es un placer estar nuevamente con ustedes. Seguimos estudiando la transformada de Laplace. En esta ocasión vamos a ver las derivadas de transformadas, ¿verdad? Es un teorema que es bastante útil para calcular la transformada de algunas funciones que son un poquito más complicadas. Vamos a ver el teorema para proceder ya directamente a los ejercicios. Dice que la transformada, si fs es igual a la transformada de f de t y n es igual a 1, 2, 3, o sea, un entero positivo, entonces la transformada de un t a la n por f de t es igual a menos 1 a la n por la enésima derivada con respecto a s de la fs. Entonces, si usted se fija, tenemos que ir aprendiendo a identificar cuál es la característica de cada función. Recuerden que uno de los objetivos del curso es que usted aprenda a calcular la transformada de diferentes funciones utilizando todas las herramientas que hemos visto. Si usted recuerda anteriormente el primer teorema de traslación, decíamos que la presencia de un e a la at me implicaba una traslación en el eje S, y yo ya sabía que cuando yo tenía un e a la at combinado con cualquier cosa, yo podía utilizar el primer teorema de traslación. Bueno, en esta forma, en este tipo de teorema también es igual. Ahora aquí la presencia de un t a la n, ¿verdad? Esa presencia de un t a la n me dice a mí que yo puedo utilizar el teorema de transformada. ¿Y a qué va a ser igual? A menos 1 a la n, donde n es el exponente que tiene la variable t. ¿Por quién? Por la enésima derivada de la transformada de la función. Muy bien, vamos a ver entonces cómo trabajar o cómo usar este teorema. Evalúe la transformada de Laplace de t al cuadrado por coseno de t. Muy bien, para comenzar, bueno, recordemos el teorema. Dice que la transformada de un t a la n por un f de t es igual a menos 1 a la n por la enésima derivada con respecto a n, perdón, de la enésima derivada con respecto a s de la transformada de la función. De la transformada de la función. Entonces, identifiquemos aquí. Esto sería mi t a la n. Significa que en este caso, n sería 2. Y todo lo que me queda, o sea, todo el resto, después de sacar t a la n, es lo que yo voy a identificar como f de t. Muy bien, entonces ahora apliquemos el teorema. Esto sería equivalente a tener menos 1 a la n. Pero ¿quién es n en esta circunstancia? Pues 2. Por la segunda derivada. ¿De quién? De la transformada de lo que me quedó. Y lo que me quedó es simplemente coseno de t. ¿Ok? Bueno, ya sabemos que menos 1 al cuadrado es positivo. Por lo tanto, solo me va a quedar la segunda derivada con respecto a s de la transformada del coseno. ¿Y quién es la transformada de coseno de t? Bueno, va a ser s entre s cuadrado más 1. ¿Ok? Veamos la secuencia. La transformada de t al cuadrado por coseno de t va a ser la segunda derivada de esta función. Entonces comencemos con la primera derivada. La primera derivada de la función va a ser, recuerden, es la derivada de un cociente, entonces va a ser el de abajo por la derivada del de arriba. La derivada de s es 1, menos el de arriba por la derivada del de abajo, que es 2s. Todo esto entre lo que está abajo al cuadrado. Bueno, simplifiquemos un poquito, va a ser s cuadrado
más 1 menos 2s al cuadrado entre s cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto al final me va a quedar 1 menos s al cuadrado entre s cuadrado más 1 al cuadrado. Muy bien. Veamos la secuencia. La transformada de t al cuadrado por coseno de t, dijimos que era la segunda derivada de la función que encontré, que es s cuadrado, s entre s cuadrado más 1. Como ya derivé una vez, entonces quiere decir que va a ser la derivada de lo que yo encontré, que es 1 menos s al cuadrado entre s cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Ok? No confundamos, no es que estoy escribiendo que me equivoqué y puse segunda derivada y aquí primera. ¿Por qué aquí solo le pongo la primera derivada? Porque esto que está aquí es la derivada, la primera derivada de esto. Entonces esto es lo que yo tengo que volver a derivar. Entonces comencemos. Dice el de abajo, que sería s cuadrado más 1 al cuadrado, por la derivada del de arriba, que es menos 2s. Menos el de arriba, que es 1 menos s al cuadrado, por la derivada del de abajo. Y la derivada del de abajo, recuerden que es una doble regla de la cadena, que es 2 por s cuadrado más 1 a la 1, por la derivada interna, que es 2s. Todo esto dividido entre s cuadrado más 1 al cuadrado. Muy bien, vamos a ordenar un poco antes de simplificar. Esto me quedaría como menos 2s por s cuadrado más 1 al cuadrado, menos, si multiplico estos dos, me quedaría 4s multiplicado por 1 menos s al cuadrado por s al cuadrado más 1. Y todo esto va a ser dividido entre s al cuadrado más 1 a la 4, utilizando ley de exponente. Muy bien, entonces ahora, si ustedes se fijan, aquí tengo un s cuadrado más 1 al cuadrado y aquí tengo un s cuadrado más 1 a la 1. Significa que yo puedo sacar un factor común como s cuadrado. Bueno, veamos. Sacando el factor común s cuadrado más 1, entonces nos quedaría con s al cuadrado más 1. Dentro me quedaría como menos 2s por s al cuadrado más 1 menos 4s por 1 menos s al cuadrado, y todo esto va dividido entre s al cuadrado más 1 a la 4. Muy bien, yo puedo simplificar uno de estos con uno de estos y me quedaría como 3. Y voy a efectuar el producto aquí, que sería menos 2s al cubo menos 2s menos 4s más 4s al cuadrado. Todo esto dividido entre s cuadrado más 1 al cubo. Y esto sería equivalente a tener menos 2 más 4 sería 2s al cuadrado menos 6s entre s al cuadrado más 1 al cubo. Y pues se puede simplificar un poquito más, sacar factor común 2s y me quedaría s menos 3 entre s cuadrado más 1 al cubo. Y esta sería la respuesta para el ejercicio. Veamos el siguiente ejemplo. La transformada de t al cubo por e a la t. Recordemos que la presencia de un t a la n me indica que puedo utilizar el teorema de derivada de transformadas. En este caso, t al cubo sería mi t a la n. En este caso, n sería 3. Y todo lo que queda, una vez que saco el t a la n, es mi f de t. ¿Ok? Bueno, utilizando el teorema, sería menos 1 a la n, que sería menos 1 a la 3, por la enésima derivada, que en este caso es la tercera derivada, de la transformada de lo que quedó.
y lo que quedó fue la transformada de e a la t. Bueno, menos 1 al cubo es menos 1 por la tercera derivada de la función de la transformada de e a la t. Y la transformada de e a la t es 1 entre s menos 1. Bueno, para derivar esta función nosotros podemos utilizar regla de cociente, el de abajo por la derivada del de arriba, o pues podemos poner este s menos 1 con exponente negativo y utilizar regla de la cadena. Yo voy a utilizar el segundo método, que es el de regla de la cadena, porque me parece que es un poquito más sencillo, más rápido. Entonces vamos a ver, en este caso yo voy a tener entonces la función menos la tercera derivada de s menos 1 a la menos 1. Y bueno, veamos, comencemos con la primera derivada, menos la derivada de la función sería menos por menos me da más 1, que sería por s menos 1 a la menos 2, porque recuerden que es menos 1 menos 1. Bueno, ahora la segunda derivada de la función sería la derivada de esto, que sería menos 2 por s menos 1 a la menos 3. Recuerden que después seguiría la derivada interna, pero como la derivada de s es 1, entonces pues puedo hacerlo, o sea, puedo obviarlo. Muy bien, y ahora la tercera derivada sería equivalente a tener sería 2 menos 2 por menos 3 sería 6 por s menos 1 a la menos 4. En otras palabras, la transformada de t al cubo por e a la t sería equivalente a tener 6 entre s menos 1 a la 4. ¿Ok? Ahora bien, yo quiero hacer una observación. Nosotros tenemos el ejercicio original, era transformada de t al cubo por e a la t. Y nosotros utilizamos porque es el teorema que estamos viendo, el teorema de derivada de transformadas. Ahora bien, recuerden que el primer teorema de traslación me indica que la presencia de un e a la at puede haber un desplazamiento en el eje S. O sea que si este mismo ejercicio yo lo puedo hacer considerando, pongámosle este orden, e a la t por t al cubo, considerando el primer teorema de traslación, que es e a la at. ¿Recordemos eso? Bueno, si usted recuerda, el primer teorema de traslación me dice, y lo vamos a escribir aquí para que no se nos olvide, me dice que la transformada, vamos a escribirlo aquí, la transformada de e a la at por un f de t es equivalente a tener la transformada de f de t cuando s se desplaza en s menos a. ¿Ok? Bueno, entonces ese es el primer teorema de traslación, que ya lo vimos en clases anteriores. Entonces ahora vemos que podemos utilizar el primer teorema de traslación y esto sería equivalente a tener la transformada de t al cubo cuando s se desplaza en s menos 1, ¿verdad? Porque en este caso a es 1. La transformada de t al cubo va a ser 3 factorial entre s a la n más 1, cuando s se desplaza en s menos 1. Y esto va a ser equivalente a tener 6 entre s menos 1 a la 4. Entonces vean que un mismo ejercicio, ¿verdad?, nos lleva a dos procedimientos diferentes, pero a un mismo resultado. Entonces nosotros podemos utilizar el primer teorema de traslación, que vean que es mucho más corto, pero también podemos utilizar el teorema de
transformada de derivada, perdón, derivadas de transformada. Muy bien. Veamos el siguiente ejemplo. T por e a la menos 3t por coseno de 2t. Muy bien, este es un ejercicio donde está combinado varias cosas. Si lo tomamos en ese orden, yo puedo ver que aquí está la presencia de un t a la n, que me indica, recuerden, me indica una derivada de transformadas. ¿Ya? También tengo un e a la at, que me indica un primer teorema de traslación. Entonces yo puedo resolver este ejercicio combinando, o sea, tomando primero el efecto que tiene un t a la n. Esto sería equivalente a tener menos 1 a la n, que en este caso es menos 1 a la 1, por la primera derivada de la función de ¿quién? De la transformada de un e a la menos 3t por coseno de 2t. ¿Estamos? Vean que este t a la 1 se me convirtió, pongámoslo en ese sentido, o sea, en el efecto que tenía un t a la 1 se trasladó a este efecto. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a calcular la transformada de e a la menos 3t por coseno de 2t. Y podemos ver que aquí está el primer teorema de traslación. ¿Ok? ¿Qué me dice el primer teorema de traslación? Me dice, ya lo retomamos anteriormente, solo me gusta recordarlo, que la transformada de e a la at por un f de t es igual a la transformada de f de t cuando s se desplaza en s menos a. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a utilizar. Quedaría menos la derivada de la transformada. Pero ¿quién es la transformada? Sería la transformada de coseno de 2t cuando s se desplaza en s más 3. Muy bien, ¿estamos? Ok, entonces calculemos entonces ahora, antes de derivar, tenemos que calcular lo siguiente. Menos la derivada con respecto a s de la transformada de coseno. Coseno de 2t va a ser s entre s cuadrado más 4. Cuando s se desplaza en s más 3. Y esto va a ser la derivada con respecto a s de s más 3. Recuerden, todo donde está s se va a colocar s más 3. S más 3 al cuadrado más 4. Bueno, en este caso entonces vamos a aplicar la derivada de la función, que sería menos, y aquí sería, recuerden, lo de abajo, que sería s más 3 al cuadrado más 4, por la derivada de arriba, que sería 1, menos el de arriba, por la derivada del de abajo. La derivada de esto sería 2 por s más 3 por la derivada interna, que sería eso que está aquí. Muy bien. Todo esto dividido por lo que está abajo al cuadrado. Ok, esto nosotros lo podemos simplificar, ¿verdad? Para ver qué nos resulta. Veamos. Menos, me quedaría, si usted se fija, me quedaría, ya quitando paréntesis, me quedaría s más 3 al cuadrado más 4 menos 2 por s más 3 al cuadrado.
Y abajo pues me quedaría lo mismo, me quedaría S más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Bueno, vean que este término y este son iguales, por lo tanto puedo restarlo y me va a quedar 4, bueno, el negativo que no se nos debe de olvidar, pues ya incluso puedo cambiarlo desde acá o cambiarlo antes, pero lo vamos a cambiar después. Menos, que es este menos que está aquí, ahora 4, que es el positivo, y luego 1, S más 3 al cuadrado menos 2 sería menos 1, S más 3 al cuadrado, ¿ok? Y abajo pues queda tal como está, S más 3 al cuadrado más 4, todo eso al cuadrado. Bueno, y ahora con este signo yo puedo cambiarlo y me quedaría como S más 3 al cuadrado menos 4 entre S más 3 al cuadrado más 4, todo esto al cuadrado. Muy bien, esa sería la solución. Vean que, esa sería la solución del ejercicio, hasta ahí no me llegaría. Solo quiero aclarar algo, ¿verdad? O sea, el ejercicio, y lo voy a poner en otro color para que sepamos que es una explicación. El ejercicio era la transformada de t por e a la menos 3t por coseno de 2t. Y yo decidí hacer, primero, por decir así, hacer el efecto en este orden. Hacer t primero, que es menos 1 por la derivada con respecto a s de la transformada de e a la menos 3t por coseno de 2t. Pero también pude haberlo hecho en el otro orden. O sea, ¿a qué me refiero? Tomar el efecto de e a la menos 3t primero y luego el efecto de el t. O sea, ¿a qué me refiero? Esto sería entonces, recuerden, esto es el primer teorema de traslación, por lo tanto esto sería como decir la transformada de t por coseno de 2t cuando s se transforma en s más 3, ¿verdad? Para el caso, la respuesta me daría igual. Yo decido cómo trabajarlo. En lo personal creo que la segunda forma, utilizando primero el teorema de traslación, ¿verdad? El primer teorema de traslación me lleva a operación un poquito más simple y más corta. Pero los dos me llevarían a la misma respuesta. Es decisión mía cuál de los dos quiero utilizar primero, si el efecto de la derivada transformada o el efecto de primer teorema de traslación. Muy bien.